Reciban un cordial saludo, amigos del canal Conciencia Cósmica. Soy Marta Briceño, conductora del canal. Muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Igualmente agradecemos a Viviana, nos acompañó en los círculos de palabra que hicimos unas semanas atrás. Es una mujer que nos comparte muchos temas. Hoy nos trae algo muy interesante, muy profundo, que invitamos a tomar nota de todo aquello que esa bella mujer nos entrega en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de genealogía. Viviana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por aceptarme e invitarme a tu gran programa y por poder ofrecer este tema que de verdad es maravilloso. Por lo menos como terapeuta es fantástico. Gracias. Claro que sí. Es importante ir como profundizando en todos esos temas que nos permitan conocernos, darnos respuestas a veces circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida que no le encontramos, como dicen, ni pies ni cabeza, pueden tener mucha base aquí en este tema de la genealogía. Pero para aquellas personas que de pronto no han escuchado este término en sí, ¿qué es la genealogía, Vivi? Bueno, el maestro Alejandro Jodorowsky, chileno, es el inventor de esto. En realidad él le llama metagenealogía, ¿ok? Es donde él descubre a través de sus años intuitivamente, ¿no? Y por todo lo que él ha aprendido, cómo funciona el clan del árbol genealógico, ¿no? Cómo funciona y cómo nos afecta a nivel psicológico, filosófico, biológico, físico, a nivel de personalidad, y cómo uno va cargando, ¿no? Voy a leer algo que dice él en su libro en Metagenealogía, que dice: el clan actúa como un organismo. Cuando uno de sus miembros experimenta un cambio, todo el conjunto reacciona positiva o negativamente. Un árbol hermoso que da fruto ponzoñosos es un mal árbol. Un árbol retorcido que da frutos saludables es un buen árbol. El hecho de que un individuo expanda su conciencia al convertirse en el buen fruto otorga a su árbol un nuevo significado. ¿Qué significa eso? Que así como nosotros, por ejemplo, vemos en los supermercados que vemos esas verduras orgánicas, entre comillas, esos son ponzoñosos, porque las verdaderas verduras orgánicas son las más retorcidas, las más chiquitas, las más feitas, ¿no? Y las más saludables. Eso es lo que me dio a entender a mí, y eso lo aprendí con una química farmacéutica amiga mía hace muchísimos años, cuando empezaba la cuestión orgánica, ¿ok? Claro, hay países como en Perú, en Colombia, especialmente Perú, porque Perú no permite las verduras, las semillas estas hechas en laboratorio, ¿no? Yo sé de que en Perú, en Colombia desafortunadamente son obligados a usarlas, ¿no? Pero bueno, la metagenealogía, para mí, cuando yo tuve el privilegio de ir a ver a Jodorowsky cuando estaba viviendo en Lima, fue para mí un regalazo, porque yo hacía a mi manera intuitiva las terapias, que a veces duraban hasta 3 horas, porque yo sentía que tenía que ir hurgando y hurgando para encontrar la causa del problema de la persona. Y cuando lo veo y lo escucho y lo comprendo, dije, esto es lo que estoy haciendo. Y qué maravilla de que ahora, pues en un momento ya comprendo qué es lo que está pasando. Entonces empecé a practicar ya con las personas y rapidísimo se encuentra la causa. La genealogía obviamente tiene que ver con el árbol genealógico de nosotros. Saber la historia de nuestros ancestros. A veces, especialmente los latinos, ¿no? Porque los europeos, ellos sí tienen un buen, ¿cómo te puedo decir? Es como una cultura saber sus antepasados,
¿no? Que mi bisabuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que el escudo, que este, que el otro. Pero nosotros los latinos no tenemos esa, podemos saber, sí, mi abuelita, ella escribía o le gustaba cantar, pero no profundizaba en eso, ¿no? Recuerdo de que una vez tuve un caso de una persona que padecía de bronquitis y se ahogaba, tenía como un asma así malo, ¿no? Y estudiando su árbol, le empiezo a preguntar, ¿no? Porque el árbol se trabaja como hasta la cuarta generación. Y si la persona conoce hasta la quinta o sexta generación de sus ancestros, pues ayudaría más, ¿no? Pero normalmente hasta la cuarta generación, que son los bisabuelos, ¿no? Está el abuelo, bisabuelo, o sea, papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Y entonces resulta de que hurgando así, porque la gente dice, no, no sé, yo no sé. Y le digo, pero pregúntale a alguien que tenga vivo de tu papá, tus tíos, tus abuelos, ¿no? O una tía abuela. Y entonces averiguó y resulta de que uno de sus tíos abuelos era bombero y murió asfixiado por el humo, no quemado. Y entonces él recibe esa herencia, ¿ok? En la enfermedad ya biológica, física. Entonces, al momento de comprender de eso, viene la sanación. Claro, si está crónica, pues obviamente, pues ya es más difícil, ¿no? Pero difícil en el sentido de que a veces la mente puede más que lo que es, ¿no? Pero Jodorowsky también escribió lo que es la psicomagia y también la he trabajado. Y la psicomagia se hace unas cosas increíbles para engañar al subconsciente. Y tú sabes que yo como hipnoterapeuta pues comprendo un poco cómo funciona la mente, ¿no? Y cómo van los distintos niveles de la mente. Y de verdad que eso me pareció algo extraordinario, porque en la mente se van guardando memorias y traumas. Y cuando se activa esa memoria o ese trauma a través de mirando una película o un olor o un pensamiento o un color o algo, entonces se manifiesta el trauma. Creo que eso lo hablamos en la primera entrevista que me hiciste. Entonces, con la metagenealogía o la genealogía, pasa lo mismo. Tenemos que convertirnos en investigadores, detectives, más bien, detectives para poder encontrar la causa. Y eso me encanta porque veo resultados espectaculares, ¿no? Por ejemplo, algo muy fácil. En el árbol genealógico nos olvidamos de las pérdidas, los abortos que han tenido los padres, las madres, las abuelas, las bisabuelas, especialmente porque primero que nada eso es tabú, eso no se dice, ¿no? Claro, sobre Si todo la en abuela, esas épocas, perdón que te interrumpa, sobre todo en esas épocas antiguas que de pronto ahorita ya se habla de una forma natural, pero si vamos unos cuantos años atrás es como tú dices, un tabú, una información como muy difícil de recabar, ¿no? sí, y el orgullo, no, yo jamás, ¿no? Y entonces eso crea mucho problema en la persona. ¿Por qué? Te voy a explicar de la mejor manera para que lo entiendan todos, tú y los oyentes. Cuando digamos que yo tengo un aborto, ¿ok? Más bien, sé que mi mamá, a ver cómo es. Yo sé que tuve un aborto espontáneo, pero pequeñito, ya cuando estaba embarazada de mi hija. Y lo sé porque en los primeros 3 meses yo sangré un poquito. Y resulta de que eso que yo sangré, solté al que iba a ser gemelo de mi hija. ¿Ok? Uh-huh. O sea, no se desarrolló. Cuando hay, y claro, ahí viene un desorden
especialmente durante la adolescencia, que se siente solo, se siente abandonado, no sabe qué pasa, ¿no? Y no entiende. Que eso me pasó a mí también, porque yo sí en una terapia y cuando me quitaron un quiste, gracias a Dios era benigno, le digo al doctor, y bueno, ¿y qué me encontró? Y me dice, no, no te preocupes, el quiste es benigno, pero sí te encontramos un dientecito, pelitos. Y yo digo, ¿qué? Me dice, no, eso es normal, a veces uno va a ser gemelo, pero el cuerpo lo absorbe, el otro gemelo lo absorbe. Y fíjate si yo tengo parte del gemelo, que tengo un riñón extra chiquitito, eso cuando me operaron del colon, que me sacaron todos los intestinos y me limpiaron y todo, el doctor me dice, tienes un riñón chiquitito, chiquitito así acostadito, no es paradito, atrás de los intestinos. Le digo, ¿por qué no me lo sacó? Dice, porque funciona perfectamente. Vaya. Y además mi intestino es sumamente largo, porque también cogí parte de eso, o sea, mi cuerpo lo absorbió. Y entonces, pues yo me sentía, comprendí, ¿no? Dije, Dios mío, por algo que yo siempre me sentí sola y abandonada, ¿no? Porque yo iba a ser gemela y eso afecta mucho la personalidad. Pero también hay mujeres que pierden los bebés, literalmente. Pero ¿qué pasa con esa alma que está esperando un cuerpo? Ahí es donde viene la cuestión de la genealogía. Uno tiene un aborto espontáneo, no es obligado, o sea, no, uno mismo no se lo hace. ¿Y qué pasa? No se dice, simplemente uno sufre y todo, y bueno, ni modo, ¿no? Entonces tienen otro hijo. Ese hijo le van a poner el nombre que pensaban ponerle al niño que se abortó. Entonces le están cargando lo que no le corresponde a ese niño. Y arriba de eso, el que se abortó, el alma que se abortó, está esperando en el autobús que lo va a recoger para entrar en el cuerpo. Y está esperando, esperando, esperando. Entonces, cuando llega el segundo embarazo, pues se monta junto con el otro. Entonces, a veces viene la doble personalidad. Entonces, cuando uno comprende, cuando se hace la terapia de genealogía, se da cuenta de que, bueno, el aborto, la causa de tu problema, de que a veces te sientes muy deprimido, de repente te sientes muy eufórico, o de repente tú quisiste haber sido pintor y te pusiste a ser escritor, o algo así, ¿no? O arquitecto, es porque eso es lo que le hubiera correspondido a tu hermano anterior. Entonces, como que los dos están impuestos en una sola vida. Pero entonces se hace el trabajo para dejarlo libre, ¿no? Decirle, oye, no te corresponde. Siempre va a pertenecer, ese ser siempre va a pertenecer al árbol, ya sea como hijo, como nieto, o bisnieto, o tataranieto. Eso es algo que que lo averigüé en hipnosis, porque tuve una paciente que vio como uno de sus hijos que abortó ella como abuela, o sea, cuando era jovencita, un aborto espontáneo y que nació como su nieto, ¿no? Entonces, son cosas que tú ni te imaginas, pero siempre uno aparece en el árbol genealógico. También están los abortos que uno mismo se provoca. Esos son los más difíciles para el ser, porque está consciente de que su madre no lo quiere, pero igual va a nacer dentro del árbol. Entonces imagínate una madre amorosa, una madre, digamos que es la bisnieta de la abuela, de la bisabuela que la abortó conscientemente. Pero la bisnieta es una chica amorosa, deseosa de tener a su bebé, pero siente siempre el rechazo de la madre, ¿no? O sea, siente como que la hija no la quiere. Es porque fue abortada por su bisabuela anteriormente. Entonces, cuando se trabaja esto, entonces hacemos entender al ser que no, ella, por ejemplo, en este caso viene la chica, ay, que mi hija no me quiere, yo no entiendo por qué mi hija me trata tan mal, ella me maltrata emocionalmente.
ok, vamos a trabajar. ¿Tú sabes si en tu familia alguien tuvo un aborto? Siempre la respuesta es no. Y bueno, averigua, pregunta, ¿no? Y después se entera, sí, mira, mi mamá me contó una vez que ella abortó porque estaba muy joven y porque fue producto de una violación y todo el mundo la obligó a abortar. Es justo, ¿no? Pero el ser no sabe que fue producto de una violación y que tenía que haberse abortado, ¿no? Entonces cuando nace como bisnieta o bisnieto, entonces siempre va a tener esa cosa en contra de la madre. Por eso es que hoy en día hay mucha rebeldía de las mujeres, de las hijas con las madres. Porque, por ejemplo, mira China. En China se sabía que era niña, las abortaban, porque preferían para el gobierno darle un hijo varón. Entonces, ahí viene mucha rebeldía, ¿no? Pero bueno, son temas muy profundos, ¿ok? Y yo quería hablar un poquito más de Jorodowski, porque Jorodowski es todavía, gracias a Dios, está con nosotros, un gran maestro de todos estos temas, y es que él fue estudiando todo eso. Quiero agregar que él era de descendencia húngara gitana, pero de esas gitanos, ¿no? Él empieza a conectarse primero empezó con las cartas del tarot, que sabemos que tienen 22 arcanos, pero se dio cuenta también de que eso tenía que ver con el árbol genealógico. Y entonces empezó a estudiar las esferas del árbol genealógico y veía que había del árbol genealógico, perdón, el árbol de la vida de la Cábala tenía que ver con el árbol genealógico, aunque es muy interesante. Él dice que el universo y la Tierra están unidos y que el inconsciente y el supraconsciente actúan de común acuerdo, ¿ok? Nos inscribimos en una línea familiar que reconocemos como un tesoro, pero somos la presa de sus trampas más o menos conscientes. Y esas son las partes de las trampas, ¿no?, que vamos encontrando. Él en el año 40 y pico empezó a jugar con títeres, 45, y ahí fue donde él empezó a hacer, él era actor también, y él diseña su manera de sanar, como que dice, con la ¿cómo le llama? Psicodrama. El psicodrama, que recuerdo que en los años 78, 79 empiezo yo a estudiar psicología y acto dramático porque yo quería estudiar el psicodrama porque me llamaba muchísimo. Pero en realidad eso no fue invento de los psiquiatras. Esto fue un descubrimiento a través de títeres y después llevado al subconsciente de las personas del maestro Jorodowski. Al igual que lo que es este trabajo que es muy conocido hoy, de las constelaciones estelares, creo que se llaman. Sí, constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, que también él trabajaba eso con los muñequitos y que después, bueno, se dio a conocer ya por otra persona que no recuerdo el nombre de él, que también llegó a aumentar más información acerca de las constelaciones familiares, ¿no? Pero es bueno darle crédito a quien lo merece, ¿no? Con eso no digo de que no lo merecen nosotros, pero es importante de dónde empieza eso y después se fue desarrollando más profundo por las otras personas que captan del universo las ideas ya que estaban ya sembradas en la tierra por Jorodowski. También a través de la Cábala, las sefirotes de la Cábala, que son las esferas de la Cábala, se fueron aplicando el árbol de la vida en el cuerpo. Yo que soy cabalista de muchos años, y que ahora he empezado a estudiar las claves de No, he comprendido que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un árbol de la vida y que tenemos que reactivarlo, ¿no?
y desbloquearlo, así como trabajamos todos los que trabajamos bioenergía o sanación cuántica, ¿no? Vamos trabajando los chakras. Cada chakra, recuerdo cuando diseñé el clase de sanación con cristales, que hice mi primicia de llevar ese curso al Perú en el año 2000, todos los, empecé a desarrollar de que cada chakra, según su bloqueo, tenía una personalidad. Entonces, cuando se desbloqueaba, se transformaba esa personalidad. Y eso me ayudó muchísimo porque sin saberlo estaba trabajando el árbol de la vida y la genealogía también. Ok. Él estuvo estudiando mucho a Sigmund Freud, perdón, y él comprendió cómo se hacía la metamorfosis del alma, ¿no? A través de códigos. El código es el que contiene, el subconsciente es el que trabaja con los códigos. Y por eso la psicomagia de Jodorowsky es extraordinaria, porque te voy a dar una experiencia de unos pacientes que tuve. Hay una relación muy mala de una madre con su hija, allá en mi consultorio en Lima, y su hija era alumna mía, ¿no? O sea, su mamá era alumna mía y su hija paciente. Y entonces yo le dije, bueno, mira, ya como tú eres alumna mía, ya conoces, porque en esa época también estaba enseñando cábala básica, pues empecé a hablarle y me dice, mira, yo quiero que me ayudes con mi hija porque yo no aguanto más esta situación, es muy rebelde y ella no sé qué tiene contra mí. Y yo le dije, ok, vamos, le hice terapia a la hija primero, después a ella aparte, y después le dije, bueno, va a llegar el momento que tenemos que enfrentarla. Y como yo estaba en esa época estudiando un poco a la parte de la psicomagia de Jodorowsky, dije, bueno, voy a hacer algo que nunca he hecho y vamos a ver cómo es. Primero que nada, la senté juntas y le dije a la mamá, ¿puedo hablar abiertamente? Y me dijo, sí, ok. ¿Hay cosas que tu hija se va a enterar que ella no sabe? Dice, sí. Y le digo a la hija, ¿estás lista para escuchar lo que tú no sabes que tu madre no te ha dicho? Sí. Ok, ya que estábamos todos aclarados, y como yo soy la persona que soy muy directa, le pregunto a la madre, ¿has tenido abortos? Sí. ¿Antes de tu hija? Sí. ¿Por qué? Porque no estaba preparada. Entonces tú te hiciste los abortos. Sí. Ok. La hija se quedó perpetua, ¿no? Pero ¿cómo tú te hiciste abortos? Eso no se puede hacer, que no sé qué. Y dice, bueno, es que no era el momento, no estaba preparada, no me sentía capaz, lo que fuera, ¿no? O sea, aquí en estas cosas nunca se juzga. Claro, es Eso el es punto. muy importante, ¿no? Entonces, cuando ella nace, ella quería un varón, la madre quería un varón, pero tuvo la niña, ¿no? Entonces, empezamos a hacer la terapia e hice una psicomagia. Esta psicomagia yo la inventé según mi intuición. Claro, en el libro de psicomagia de Jodorowsky te da pautas, ¿no? Pero son bien raras. O sea, a veces tienes que irte a un cementerio y coger tierra y hacer cosas así, ¿no? Que respeto mucho porque la cuestión es engañar al subconsciente para llegar a la causa. Y en este caso, yo lo que hice fue, le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Tú quédate aquí afuera, que yo tenía como una antesala antes de mi cuarto de terapia. Quédate aquí afuera y a tu hija la vamos a llevar para el cuarto. Entonces le di instrucciones a la madre de que cuando abriera la puerta, él estaba dando a luz, ¿no? A ella con amor, aceptando que era hembra, ¿no? Que era mujer.
y que le llevabas un cake, una torta, un pastel. Y entonces le decía, mi amor, de todo corazón, o sea, no es la actuación, sino es hacerlo con toda la intención, porque el inconsciente solamente entiende la intención. Claro. ¿Ok? Y para el pecado, según la Iglesia Católica y también las leyes aquí en Estados Unidos, no es en realidad el hecho, sino es la intención de cuenta. Entonces yo le dije, mira, si tú lo vas a hacer, hazlo de verdad, de corazón, con toda la intención, y esta es la mejor manera, porque tu hija necesita ser bienvenida por ti. Y funcionó. Empezó a cambiar la hija, empezó a tener más relación. Después a la madre le hice trabajar, aceptando, dándole nombres, porque a veces en el árbol hace falta que las personas, los seres que han sido abortados, nunca le dan lugar a su árbol. Y por eso es que siempre necesitan ellos saber que ellos pertenecen a algún lado, aunque no hayan nacido. Y tienen que tener un nombre. Pero anteriormente, por la ignorancia, lo que fuera, se le ponía el mismo nombre del muerto. A veces nacía un bebé y moría enseguida. Y cuando volvía a nacer otro, le daban eso. Entonces ya estaba, o sea, ya le estaban dando que en cualquier momento se iba a morir el niño, ¿no? O iba a ser enfermizo. Bueno, este punto que acabas de tocar pues me parece muy interesante y en este caso, por ejemplo, de una persona, hombre, mujer, no importa, sabe que sucedió eso en su vida, que previo a ella se perdió un bebé y le pusieron el nombre que le tenían a ese bebé que se perdió. ¿Qué puede hacer? Bueno, a veces tienen dos nombres, ¿no? Según la Cábala, según la religión judía, la madre es la que tiene que poner siempre el nombre del bebé, no el padre. ¿Por qué? Porque la madre durante el embarazo está muy conectada, ¿no? Con el ser que todavía no entra, porque el cuerpo que se está formando es parte de tu cuerpo. Eso es algo que es muy profundo lo que voy a decir. El cuerpo está formando un cuerpo. Tu cuerpo está formando un cuerpo, pero está vacío. No tiene espíritu, pero el espíritu está acá afuera porque está los, ¿cómo te puedo decir? Los maestros del karma, que son los arquitectos del karma, están vigilando según lo que han hecho, ¿no? En su vida anterior, si creen en la reencarnación, y depende también de las cosas que se hizo en el árbol genealógico, que por ejemplo, si alguien muere del corazón, porque en mi caso, ¿no? Yo sé que yo morí en una terapia de hipnosis, me dieron con una bayoneta en el corazón, ¿no? Y por otro lado también me dieron una puñalada al corazón, pues mi corazón tiene que estar físicamente delicado cuando nazca, para yo poder sanar y perdonar a quien hizo eso, que casi siempre son parte de el árbol genealógico, que eso es lo increíble, ¿no? La familia que tú tienes unida por tu sangre han sido tus asesinos, tus peores enemigos, y que se unen en el árbol para perdonarse, para saldar cuentas, para liberarse y para que ese árbol pues siga vivo, hermoso. Hay árboles que son muy tóxicos y nunca van a tener descendientes. Y esos son los cuando tienen 1 o 2 o 3 hijos varones y deciden, porque así lo sienten, no tener hijos, ¿no? Y simplemente ese árbol que pasa a no tener hijos ya no continúa. Ah, pero hay otra cosa. Si tú adoptas a un hijo y lleva el apellido de la descendencia que va con ese árbol, pues adivina qué, empieza a absorber y alimentar a ese árbol que está tóxico. Y solamente por haber sido adoptado por amor incondicional, porque eso sí, ¿no?
Cuando uno adopta a un ser por amor incondicional, empieza como una nueva semilla en el árbol y pertenece al árbol genealógico, ya necesariamente de sus padres legítimos. Aunque más adelante pueda buscar sus padres legítimos, entonces ayuda también al árbol genealógico de sus padres legítimos. ¿Me entienden? Sí, claro, claro, porque de todas maneras son conexiones ahí que, por ejemplo, trabajando lo que es los ancestros, nosotros traemos una impronta en información de cada uno de ellos. Pero entonces es poder, digamos, como seleccionar qué recibir de ese árbol. O sea, ¿cómo podríamos, por decir algo, mi abuelo era un líder, un gobernante o lo que sea, pero también era muy enojón? Entonces están los dos valores, como los valores que vibran o frecuencian con el amor y los que vibran por debajo de la frecuencia del amor. Entonces eso de alguna forma se va heredando. ¿Cómo se sana ese árbol familiar? ¿Cómo se limpia? Digamos, se trae esas improntas de sabiduría, pero cortamos aquellas que no nos corresponden? Bueno, como te dije, tenemos que convertirnos en detectives y ser muy preguntonas. Yo siempre les pido a la gente que me haga una autobiografía, ¿no? Pero cortita, porque tú sabes que a veces te lo digo porque yo lo hice personalmente sin saber nada de esto, y yo hice mi biografía, pero súper larga, con muchos detalles, con muchas cosas, me costó llorar. Yo lloraba mucho, me costó años escribirla. Hasta que un día me levanté, fui directamente al computador y lo hice, y tuve el valor de leer a mi padre, ¿ok? Y le dije, te pido que no me interrumpas. Mi padre era un perfeccionista en el idioma, perfeccionista muerte. Entonces, yo le llamé por teléfono y le dije, escucha, acabo de escribir esto, necesito que tú no me interrumpas y después hablamos. Resulta de que yo había visto en terapia una vez me hicieron una terapia de Reiki y yo me fui en regresión normal, o sea, nadie me indujo. Gracias a que era mi maestro, que también el que me enseñó hipnoterapia, el que me estaba haciendo la terapia. Y ahí yo vi claramente que mi madre estaba lavando los trastes, había una ventana en la cocina y veo a mi papá llegando y yo veo yo veo todo el reflejo de la ventana en la cocina, ¿no? Entonces estoy viendo a mi papá acá atrás en la puerta y veo a mi mamá lavando, y entonces cuando mi papá le dice a mi mamá, oye, yo creo que es mejor abortar, que abortes al bebé. Y yo lo vi, o sea, nadie me lo contó, yo lo estoy contando y lo estoy viendo, ¿no? Porque eso se queda siempre en la mente. Y sentí la tristeza y la frustración de mi mamá. Entonces, obviamente, porque acababa de nacer mi hermana, nos llevamos 13 meses cada uno, número karmático, por cierto. Mi papá adoptó a 2 hijos de mi mamá, de su primer matrimonio, y claro, era mucho para él, ¿no? Entonces, mi madre, pues, mi padre se va de gira porque él viajaba mucho y me tuvo a mí. Cuando yo le leo a mi papá, le digo así, empecé así mi autobiografía. Yo fui una niña no deseada. En ese momento el papá quiso interrumpirme y le digo, déjame seguir, después me dices todo. Y leí toda mi biografía con él y él estaba llorando por el otro lado. Y le digo, ahora sí tienes algún comentario, y me dice, sí, es que no puede decir que tú no fuiste una niña no deseada, porque tu madre te quería mucho. Le digo, sí, me quería mi mamá, pero tú no. Tú quisiste que ella abortara. Pero ¿cómo sabes eso? Porque yo lo vi en una regresión.
Y entonces la relación mía con mi papá, yo siempre quise parecerme a mi papá, pero mi papá siempre estaba alejada, porque además nací niña. Él quería un varón, ¿no? Es muy frecuente ese tipo de circunstancias, ¿no? Y que de todas maneras generan una influencia bastante intensa en la persona y en cierta forma como una separación. No, sí, y además esas personas que siempre quieren parecerse para ser notadas, ¿no? Porque uno es invisible para el padre que no te acepta. Y recuerdo de que mi padre detestaba la cebolla. Él era una persona tan así, muy fino, ¿no? Que no soportaba comer comida que sintiera cebolla. Y yo también. Fíjate, hasta eso uno hereda. Y cuando yo veo que ya trabajo el perdón, la aceptación, me puse en el lugar de mi papá y le dije, papá, mira, no te estoy juzgando. Era importante para mí compartir mi historia porque yo me puse en tu lugar ya como madre y sé de que tú adoptaste los niños de mi mamá. Nació mi hermana. Eran 3 hijos que darle de comer. Tú trabajando en gira, a veces muchos meses de viaje. Mi madre tuvo que poner un taller de baile flamenco porque ella era una gran artista, bailadora flamenca. Y puso una escuela en la casa, ¿no? Y con eso, pues cuando mi papá, lo poco que ganaba a veces, tenía que repartirlo, ¿no? Y entonces yo le digo, no te juzgo, más bien te agradezco de que hayas adoptado a mis hermanos, te agradezco que que me hayas aceptado después, ¿no? Porque después de eso nos convertimos en grandes amigos, ¿no? De verdad, y más bien nos visitábamos más que nunca. Y eso, trabajé el perdón y el agradecimiento y la empatía. Y ese es el trabajo que hago con las otras personas. Entonces, cuando ellos escriben su biografía, entonces yo les hago ver el otro lado de la moneda, ¿no? Por ejemplo, oye, y tú te pusiste a poner, ¿tú sabías de que el hermano que tu mamá abortó había sido debido a una violación que nadie se enteró? Y que esa violación fue por un tío tuyo. O sea, es fuerte, Claro, ¿no? sí, sí. Disculpa, de todas maneras, este tipo de información que nos llega y que nos permite tener una visión más amplia, activa en el ser humano lo que significa la compasión, es decir, la pasión por comprender el otro. Leía yo un texto que me pareció hermosísimo en estos días, que incluso lo publiqué en el Facebook, no recuerdo exactamente, pero el sentido es que cada uno de nosotros trae su propio mapa, su propia ruta con determinadas vivencias, con determinadas lecciones que asimilar, y por eso mismo, al ser nuestros mapas de la vida tan distintas, no tenemos ningún derecho de juzgar, ¿no? Que es algo que hemos venido como tocando de alguna forma a través del tema, porque es muy importante. A nosotros nos queda muy fácil calificar quizás la actitud de otra persona. Es que tú abortaste, es que tú eres, es que tú me dijiste. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces es despertar la compasión en este momento, más no intensificar el juicio. Viviana, mira, en esta parte de la información que estás brindando, que es fundamental, y yo sé que muchas personas que en este momento nos están escuchando se identifican con esas diferentes circunstancias que hemos mencionado, algunas, pero en realidad son muchas. Dentro del árbol familiar hay personas que traen, digamos, como ese don de sanar su árbol familiar. ¿Cómo podríamos identificar a los sanadores del árbol familiar? Muy buena pregunta. Mira, yo, como te dije anteriormente, yo he sido una persona muy enfermiza toda mi vida. Yo he pasado ya 27 veces al quirófano y mi hermano menor también. Mi hermano menor ha sido muy enfermizo por la herencia de nuestra madre. Y mi madre la historia de mi madre es muy larga, pero la voy a sintetizar porque ella era pacha. Para los gitanos, pacha es
mitad blanco, mitad gitano. El gitano, cuando es gitano, gitano es a través del padre, es al revés a los judíos. El padre es el que da la raza, en la judía es la madre, ¿ok? El padre gitano. Entonces, mi madre, mi bisabuela era gitana. Mi abuela se casa con un blanco, tiene hijos con un blanco y fue maldecida por los mismos gitanos. Murió a los 39 años al parir a mi madre. Y después mi madre, pues también fue aceptada, pero ya tenía la maldición, porque dice que la maldición gitana es fuertísima. Y también mi madre muere a los 39 años. Yo casi muero a los 39 años. Bueno, en realidad a los 36, ¿ok? Casi, bueno, morí y regresé. Mi hermana también casi muere a los 39 años, unas programaciones. Cuando empecé a comprender esto de la metagenealogía o el árbol genealógico, comprendí de que siempre van a ser alguien que quiere limpiar el árbol. Y las personas, porque el árbol es muy tóxico, y las personas que lo limpian son los que más han sufrido, son los que más han pasado, y son los que vienen conscientemente a limpiar todo eso. Porque te tengo que recordar algo, no sé si lo mencioné antes. Lo que mi bisabuela hizo afecta, mi abuela cuando nace tiene que arreglar lo que mi bisabuela hizo. Al no arreglarlo, mi papá tenía que haberlo arreglado. Al no arreglarlo mi papá, tengo que arreglarlo nosotros. ¿Me entiendes? No solamente se hereda la enfermedad, las emociones, sino también el hecho de que no se arregló el problema. Yo, por si acaso, voy a hablar algo que está en las redes sociales y no es algo que uno se siente orgulloso, pero yo no tengo nada contra eso porque gracias a Dios se sanó esa parte tóxica. Mi abuela y mi abuelo, mi familia era muy famosa. Eran el famoso Cuarteto Los Rufinos, que son conocidos por el mundo entero en la época de los 60, por ahí. Y ellos, mi abuela y mi abuelo, en los años 40 y pico, 50 por ahí, trabajaban en nightclubs en Hollywood, California, nightclubs de Charlie Chaplin, conocieron a Judy Lamar, a Ronald Reagan y toda esa gente de esa época que eran famosísimos, ¿no? Entonces, cantaban ellos como dúo mexicanos, ¿no? En español y en inglés. Pero llegó un momento en que mi abuela decide separarse de mi abuelo porque había mucho machismo, había mucho, no estaba, mi abuela era cubana, mi abuelo era hijo de italiano, que por cierto fue abandonado por su padre, y también nació en México, mi abuelo, pero él mismo, a través de sus esfuerzos, llegó a ser el director de la Ópera Nacional de México en Bellas Artes. A pesar de que era sordo de un oído, que nadie lo supo, por cierto. Y cuando decides, mi abuela lo deja a mi abuelo, no para, ya tenía a mi papá tendría unos 3, 4 años, y mi abuela, pues una mujer joven, porque ella se casó a los 14 años con mi abuelo le llevaba 10 años a mi abuela. Y en México, pues la cultura de Cuba comparada a México era muy atrasada comparada a Cuba, ¿no? Y era mucho machismo. En Cuba en esa época no había ese machismo que existía en México. Entonces, según tengo la historia, él se entera de que mi abuela está saliendo con otro actor famoso, que creo que se llamaba Juan Tenorio, creo. Y salió con mi papá, que tenía 5 añitos, al cine, y a mi tío abuelo, que era el hermano menor de mi abuela, que le llevaba, creo que tenía 10 años, o sea, era el más chiquito. Y mi abuelo se entera, porque además trabajaba con así como es el FBI de Estados Unidos, él trabajaba algo así
con México, ¿no? En sus momentos de tiempo. Entonces él se entera que ella está en el cine y cree, porque en realidad no tenía relación, pero creía que mi abuela era amante de este hombre y en el cine le mete 2 disparos y lo mata. Delante de mi papá, delante de mi tío abuelo, y el shock de mi abuela era, tengo que regresar con este hombre, ¿no? Porque si no, me va a matar a mí también y a mi hijo. Regresaron, claro, él tuvo que ir a la cárcel, lo que fuera, ¿no? Pero no fue porque ella lo estaba engañando, simplemente la invitaron al cine y jovencita ella, tendría 19, 20 años. Bueno, te cuento esto porque pasaron los años, nos vinimos a vivir aquí en Miami porque estaban amenazando a mi familia de raptarnos a nosotros, ¿no? Los comunistas cubanos, porque mi familia, siendo mi abuela cubana, cantaba muchas canciones para avisarle al mundo de cómo estaba Cuba, ¿no? Para que se dieran cuenta cómo estaba la relación de Fidel Castro. Entonces, empezaron las amenazas y nos trajeron aquí a Estados Unidos. Y mi padre recuerda de que estaba manejando un carro de noche y había, no, era de día, y entonces había como la calle estaba rota, pero no había ningún anuncio ni nada, y el bache fue tan fuerte que se mete en un campo de golf y antes de darle el golpe a un señor que estaba cortando la hierba en un tractor, el hombre del susto le da un infarto. Y en eso, ahí es donde yo me entero lo que pasó, porque mi papá se puso muy triste, lloró, dijo, Dios mío, yo heredé lo de mi padre mató a alguien delante de mí cuando yo tenía 5 años y no sé qué, y yo digo, wow, ¿no? Y entonces cuando empiezo a estudiar la genealogía, yo dije, con razón, ya mi padre, al perdonar a su papá, ¿no? Al perdonarse así él y perdonó a su papá por lo que fuera, él limpió el árbol. Entonces ninguno de nosotros, gracias a Dios, hemos pasado por eso, ¿no? Ni espero que nuestros nietos y bisnietos pasen por eso, porque él ya sanó esa parte. Entonces mi hermano Carlos y yo somos tóxicos, hemos sido somos no somos tóxicos, somos los basureros que nos propusimos antes de nacer de limpiar nuestro árbol genealógico. Tú mencionaste algo muy importante que caracteriza, digamos, a los sanadores dentro del árbol, que dice que son personas que han sufrido mucho, que son como las que más sufren. Entonces ese sufrimiento y esas experiencias dolorosas le dan un conocimiento. Lógicamente, esto no significa que siempre vamos a tener que aprender por el dolor, pero eso que se ha vivido como sanador te da la experiencia de sentir, experimentar, vivir y comprender el dolor de otra persona, la experiencia de otra persona, sea del árbol o sea de afuera. Hay que tener la mente muy abierta, la mente consciente, abierta, no la intelectual, para comprender, porque a veces, digamos, si yo no estuviera abierta a esto desde muy niña, yo estaría furiosa contra la vida, yo estaría furiosa con todo. Entonces, hay personas que a pesar de que han pasado por mucho, están furiosos con la vida. Claro, y ser empáticos, ¿no? Porque es muy importante. Las personas que deciden, digamos, en este caso, no voy a decir mi caso personal, pero digamos que 2 hermanos son basureros, yo les llamo así basureros, que son los basureros porque han recibido toda la basura tóxica del árbol y que si ellos deciden limpiarlo, revisar cada parte de la basura y decir, bueno, esto sí, mira qué pasó, conocer la historia y ya quemarla, ¿no? Al quemarla es transmutarla, ¿no? Para darle cenizas como bono al árbol, ¿no? Pero si la otra persona que es basurero dentro del árbol decide no tener hijos, pues ya hasta ahí nomás, ¿no? ¿Me entiendes? Dice, bueno, yo no puedo más, no sé cómo hacerlo y
para que no continúe la generación, decide no tener hijos. Y así es, ya sea, ya esa parte, Sí. aunque entre los 2 hermanos o 3 hermanos que trabajan en eso, funcionen 2, el tercero decide no continuar. Pero está bien porque hay otras personas que sí deciden ayudar al árbol, ¿no? No tan rápido, pero sí. Y como te digo, a veces vienen los hijos que se han adoptado y que pertenecen al árbol, aunque no lleven la sangre, pero ellos afloran, ayudan a aflorar ese árbol, aunque no pertenezcan a ese árbol. ¿Me entiendes? Okay. Este es un mundo Sí, extraordinario. claro. Sí, claro, es un tema súper extenso y con muchas variantes, con muchas circunstancias. Pero bueno, ya para cerrar la entrevista, Viviana, una persona que en este momento sienta dentro de su corazón de decir, bueno, voy a cambiar esta historia, ¿por dónde empieza? Primero que nada, tiene que estar segura de qué es la historia. Por eso es recomendable ver a un profesional que le puede guiar, porque pueden pensar que es y tal vez no es, ¿no? Por ejemplo, si creen que su madre no la quiere porque iba a ser varón y a lo mejor fue su papá, no fue su mamá. ¿Tú me entiendes? Entonces puede crear más problemas, porque ahí viene también el problema de los sexos, ¿no? Las personas que deciden, porque no es que nazcan así, deciden ser homosexuales. Ese es otro tema que es bastante delicado, pero que hay que afrontar en algún momento. Pero mi recomendación es que vean a un profesional que les pueda guiar, porque, como digo, yo en mi parte me convertí en un detective para ir averiguando y también con mucha experiencia, porque gracias a todo lo que yo he estudiado y aprendido, lo mezclo con esto. Por eso es que me es mucho más fácil. Le recomiendo a la gente escriban su biografía, sepan la vida y la muerte de sus padres, de sus abuelos y así pueden de sus bisabuelos. En Europa hay mucho problema porque por las guerras que hubo, ¿no? Y eso es bien, bien difícil, ¿no? De, de sanar. Hay mucha rabia, resentimiento, odio, ¿no? En nuestros países latinos que llegaron los españoles, también hay mucha rabia contra los europeos, pero sin en cambio, por otro lado, se ve que en Europa se está haciendo mucho trabajo para limpiar ese trabajo, ese árbol, por tanto daño que se hizo inconscientemente en Latinoamérica, ¿no? Pero ellos, por otro lado, están sanando, porque están sacando bastantes maneras de sanar, ¿no? Cada país también hay que hacerle su árbol genealógico, ¿no? Eso también. Pero la empatía es importante, hacer su autobiografía, averiguar su historia personal y la muerte, la fecha de las muertes y la fecha de los nacimientos es sumamente importante, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, mi abuela y mi tía, que adoraba, eran gemelas de mi mamá, pero no necesariamente que sean gemelas físicas, sino son gemelas del árbol. Y Vaya. ese es otro. Sí, realmente. Viviana, para las personas que quieran contactar contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Me pueden escribir en mi correo que se llama teinvitoadespertar@gmail.com y mencionar que me vieron. También les invito a que vean mi canal Te Invito a Despertar Hoy en YouTube. No tengo muchos videos, pero ahí estoy llenándolos poco a poquito. Claro que sí. Y bueno, si puedes escribir abajo mi número de WhatsApp, que también, y me pueden llamar por teléfono. En caso que no conteste, dejen el recado, porque puedo estar atendiendo a alguien en ese momento. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, por acompañarnos una vez más aquí en el canal Conciencia Cósmica. Muchas gracias a las personas que nos permitieron llegar hasta sus hogares, nos acompañaron también hasta este momento. La invitación a que profundicemos en estos temas y busquemos la forma, de acuerdo a los medios que tengamos, de resolver.
No dejar solamente como la inquietud de querer hacerlo, sino buscar la forma de concretar algún medio que nos permita una sanación profunda de nosotros mismos y de nuestro árbol familiar. Viviana, gracias. Muchas gracias a ti una vez por tu invitación y por la apertura. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima. Te invitamos al taller de sanación arturiana que estaremos compartiendo el día 11 y 12 de julio online. Los arturianos, seres estelares ascendidos de luz provenientes del planeta Arcturus, comparten a la humanidad su tecnología espiritual de sanación de quinta dimensión. Conoce sus técnicas, vive la experiencia. Te esperamos.